Bueno, apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. Soy Jorge Rafael García Paternina, docente del curso de microeconomía, y en esta clase te quiero presentar de manera completa todos los temas que tienen que ver con teoría del consumidor. Para los estudiantes que me ven fuera de Colombia, aquí dejo mi número de WhatsApp para cualquier consulta. Igual, además de mis clases, soy profesor universitario para aquellos que van a escuchar esta grabación que no son estudiantes míos. Además de eso, soy asesor y consultor privado. Ahí les dejo mi número de WhatsApp. Las personas que viven fuera de Colombia, recuerden que deben anteponer a ese número que están viendo el número 57 más 57 y el número que están viendo en pantalla. Bueno, vamos a empezar este tema muy interesante de microeconomía. Bueno, aquí en esta parte, apreciados estudiantes, les muestro con todo detalle un mapa mental con los temas que tienen que ver con teoría del consumidor. Aquí te hago una síntesis de todo, empezando por la utilidad. Vamos a estudiar en este tema lo que es la utilidad total y la utilidad marginal. ¿Qué es eso del equilibrio del consumidor? Cuando un consumidor está en equilibrio, vamos a hacer ejercicios también. Vamos a comprobar matemáticamente cuando un consumidor está en equilibrio y vamos a ver también las diferentes curvas de indiferencia, ingreso-consumo, la curva de Engel, la curva precio-consumo y la curva de demanda del consumidor. Miren que todas son diferentes y todo esto hace parte de este tema de teoría del consumidor. Bueno, otro tema interesante que va de la mano es lo relacionado con la tasa marginal de sustitución. Vamos a mirar también qué es la línea de restricción presupuestaria, vamos a ver qué es eso del intercambio y vamos a ver qué es esta parte de los efectos sustitución y efecto ingreso. Bueno, entonces siempre antes de empezar con los ejercicios, me gusta siempre hacer un recorrido teórico para que cuando llegue el momento de hacer el ejercicio como tal, tengamos idea de manera general qué es esto de la teoría del consumidor, qué es esto de la teoría de la utilidad total y marginal. Entonces, para eso me dispongo a leerles la siguiente diapositiva. Dice, una persona demanda un satisfactor determinado por la satisfacción o la utilidad que recibe al consumirlo hasta cierto punto. Mientras más unidades de un satisfactor consuma la persona por unidad de tiempo, mayor será la utilidad total que reciba. Aun cuando la utilidad total aumente, la utilidad marginal o extra que se recibe al consumir cada unidad adicional del satisfactor suele disminuir. En algún nivel de consumo, la utilidad total que recibe la persona al consumir el satisfactor alcanza un máximo y la utilidad marginal es cero. Este es el punto de saturación. Unidades adicionales del satisfactor hacen que disminuya la utilidad total y la utilidad marginal llegue a ser negativa debido a los problemas de almacenamiento o de eliminación de sobrantes. Bueno, aquí de pronto pareciera que no está muy claro, pero no se preocupen, que ya les voy a mostrar la diferencia que hay entre la utilidad total y la utilidad marginal. Bueno, miren, aquí tenemos un cuadro, apreciados estudiantes. Y bueno, antes de eso, quiero recordar qué es esto de la utilidad total y qué es la utilidad marginal. La utilidad total es la satisfacción total que recibe una persona al consumir una cantidad específica de un satisfactor por unidad de tiempo. Para ser más claro, para ser más específico, en la tablita que están viendo vemos que hay tres columnas. Una que dice cantidad de X, ¿cierto? Que es consumida, la utilidad total que genera y la utilidad marginal también. Allí se parte desde 0 hasta 7, pues para el caso del ejemplo que les estoy presentando. En la segunda columna les muestro los niveles de utilidad que genera el consumo de un determinado bien. Y ya les voy a poner un ejemplo de la vida real para que esto sea mucho más claro para todos los que me están escuchando, para todos los que van a ver esta clase. Bueno, y antes de mostrarte la utilidad marginal, quiero aquí presentarte también su definición y su fórmula. La utilidad marginal, dice, es el cambio en la utilidad total por cambio unitario en la cantidad de un satisfactor consumido por unidad de tiempo. Bueno, para efectos de poner ejemplos, los economistas nos apropiamos
de estas tablas para que sea más fácil su comprensión. Imagínese usted que está consumiendo un producto que a usted le gusta mucho, digamos una comida, la comida que más te agrade. Puedes tenerla en mente, que sé yo, una carne, un pescado, un pollo, cualquier comida que tengas, pues que sea de tus preferidas. Imagínate que te comes un plato con hambre, ¿cierto? Obviamente el nivel de utilidad total que te genera consumir ese primer plato va a ser bastante grande. Aquí el tope se pone para el primero 10, ¿cierto? Y te genera, luego de consumir el segundo plato de ese mismo producto que tú tienes en mente, mira que a pesar de que ya fue agradable el primero, el segundo sigue siendo agradable, pero ya no pues ya no tienes el mismo nivel de utilidad o satisfacción que te genera el consumo del plato anterior y así sucesivamente. Bueno, vamos a mirar ahora qué pasa acá. Miren que para el caso de las filas donde empiezan en cero, ahí se colocan como tres punticos. Allí lo que está diciendo el ejemplo que les estoy presentando es que no hay datos para calcular la utilidad marginal. Ya a partir de la segunda fila, sí podemos calcular la utilidad marginal. ¿Cómo la calculamos? Bueno, miremos la fórmula que tenemos a mano derecha. Dice que es la utilidad total en el periodo 2, ¿cierto? O que está ubicada en este caso en la segunda fila, en este caso el 10 que estamos viendo allí en la columna central, menos la utilidad total en el periodo anterior, que en este caso es cero. O sea, 10 menos cero ya sabemos que nos da 10. Y la cantidad consumida pues en la segunda fila, en este caso es 1. 1 menos cero nos da 1. Luego entonces la utilidad marginal, vean que a partir de la fila 1 es de 10. Bueno, ¿de dónde salió ese 8? Bueno, la dinámica es la misma. Aquí nos toca ir haciendo reemplazamiento, es decir, la utilidad marginal sale en este caso de restar 18, que es la utilidad en la fila número 3, que pues que acá tiene el número 2. 18 menos 10 nos da 8, correcto, arriba en el numerador. ¿Cierto? Sobre 2 menos uno, 2 menos uno nos da uno y por eso nos da 8. Y así sucesivamente. Vean que así sale la utilidad marginal. Entonces, ya con este cuadrito que estamos viendo aquí, ya nos formamos una idea. A medida que el individuo va consumiendo de un determinado producto, va recibiendo una utilidad o un nivel de satisfacción. Pero ¿qué pasa? A medida que ya pasa al segundo, al tercero y así sucesivamente, hasta llegar al último, veamos que la utilidad marginal va decreciendo hasta llegar a un punto de saturación. En este caso, el punto de saturación viene siendo cuando el individuo consume 6 unidades de ese producto. Si consume una adicional, ya no le va a generar un bienestar, sino un malestar. Por eso aparece con signo negativo, donde aparece allí la cantidad consumida número 7, es la última parte. Bueno, entonces, en cada uno de los temas te voy poniendo un ejemplo para que quede más claro esta parte. Bueno, aquí te presenté ya lo que es la utilidad total y la utilidad marginal. Entonces, aquí les presento la fórmula también. Si en el examen yo les pregunto cómo se calcula la utilidad marginal, vean que ahí está bien clarito todo. Les estoy presentando un ejemplo y un cuadro bien detallado para que ustedes vean, muchachos, que esto es fácil calcularlo. Sigamos entonces. Bueno, aquí continuando con esto, vean que aquí les presento la gráfica que aparece al principio es el de la utilidad. Ustedes saben que la utilidad va creciendo, ¿cierto? Hasta que llega a un punto de saturación, ¿correcto? Ya después que llega al punto de saturación, ya la curva empieza a disminuir. Miren que en primera instancia se torna creciente. Bueno, ¿cómo graficamos la utilidad total? Para eso, vean que allí siempre en economía, nosotros muchachos trabajamos en el plano cartesiano, lo que nosotros conocemos como el plano cartesiano, pero en el primer cuadrante, ¿correcto? Bueno, ¿qué estamos graficando allí? La utilidad total versus las cantidades consumidas por el individuo. Vea que arranca en cero hasta 7, que fue el número máximo que yo les presenté en el cuadro anterior. A medida que él va consumiendo, la utilidad total va aumentando, pero cada vez que va consumiendo una unidad adicional,
ya la curva se va empinando, empinando hasta que llega a un punto de saturación. Bueno, eso es lo que respecta a la utilidad total. Si vemos debajo de la primera gráfica, vean que debajo aparece también la utilidad marginal versus las cantidades consumidas. Miren que la utilidad total es creciente, mientras que la utilidad marginal es decreciente. Y en el punto de saturación, vea que allí llega, es decir, corta la gráfica allí mismo en el eje de las X, donde se representan en este caso las cantidades consumidas. Entonces, bueno, vamos a leer rápidamente qué significa antes de avanzar. Dice, si se grafican los valores de la utilidad total y la utilidad marginal de la tabla anterior, se obtienen las curvas de la utilidad total y marginal, puesto que la utilidad marginal se ha definido como el cambio de la utilidad total debido al cambio en el consumo, en una unidad. En el inciso B de la figura, cada valor de la utilidad marginal en X se ha registrado en el punto medio entre los dos niveles de consumo. El punto de saturación, utilidad marginal en X es igual a cero, se alcanza cuando la persona aumenta el consumo de X de 5 a 6 unidades. La curva descendiente de la utilidad marginal en X ilustra la ley de la utilidad marginal decreciente. Entonces, vean que a medida que vamos consumiendo de ese mismo producto, la utilidad marginal va decreciendo, como lo estamos viendo allí, bueno, y como también lo pudimos apreciar en los valores que les mostré en la diapositiva anterior. Vean que la gráfica que aquí se presenta se deriva de los datos que están tabulados en la presentación anterior. Continuamos. Bueno, otro tema muy importante que tiene que ver pues, con esta unidad que estamos estudiando de teoría del consumidor es lo referente al equilibrio del consumidor. Bueno, aquí les voy a presentar, muchachos, un ejercicio de manera sencilla para que ustedes puedan asimilar todo de manera clara, con una comprensión del 100%, todo lo que yo les mostré ahorita en el mapa mental. Entonces vamos a leer que dice aquí equilibrio del consumidor. El objetivo de un consumidor racional es maximizar la utilidad total o la satisfacción derivada del gasto de su ingreso personal. Este objetivo se alcanza y se dice que el consumidor está en equilibrio cuando gasta su ingreso personal de manera que la utilidad o satisfacción del último peso gastado en los diferentes satisfactores es la misma. Esto puede expresarse matemáticamente así. Utilidad marginal en X sobre precio de X es igual a utilidad marginal en Y sobre el precio de Y, sujeto a la restricción de que precio de X por cantidad en X es igual, perdón, más precio de Y por cantidad de Y es igual, en este caso, al ingreso de la persona. Bueno, miren, muchachos, por la experiencia que yo tengo, que he revisado varios libros de microeconomía, siempre cuando se explica esta parte, se parte del supuesto que un individuo satisface todas sus necesidades con el consumo de dos bienes. Obviamente sabemos que en la vida real no es así, pero como les digo, es un modelo es una expresión simplificada de la realidad para que sea más sencillo asimilar lo que ya les voy a presentar a continuación. Entonces, vamos a mirar ahorita. Bueno, aquí les traigo un ejercicio práctico que dice de la siguiente manera. Dice, ejercicio práctico de equilibrio del consumidor. Dice, suponga que el precio de X es igual a 2, mientras que el precio de Y es igual a 1. El ingreso de la persona es de 12. Dice, seleccione el nivel de utilidad marginal para cada bien que le permita maximizar su utilidad total o satisfacción derivada del gasto de su ingreso personal. Y ahí al final del ejercicio, mire que nos dicen letras amarillas, dice, después de seleccionar los niveles de utilidad marginal, para cada bien, compruebe matemáticamente que el procedimiento fue el correcto. Bueno, para hacer el ejercicio, muchachos, voy a minimizar un momento esto que es una imagen y lo voy a copiar y me voy a ir un momentico por acá por Paint para hacer el ejercicio allá. Paint, aquí. Voy a pegarlo por acá. Ok, listo. Bueno, entonces, muchachos, les agradezco especial atención porque este es un punto seguro que voy a poner en la evaluación, en el parcial.
Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio, hay que estar muy atentos, ¿cierto? Para escoger adecuadamente. Voy a sombrear, muchachos, con dos colores diferentes. Puede ser el amarillo, el primero, y el otro, bueno, otro color diferente. Bueno, entonces, ¿qué pasa, muchachos, si nosotros aquí invertimos? Miren que uno vale 2, mientras que el otro vale 1, ¿correcto? Y aquí están las respectivas utilidades marginales. Bueno, ¿qué pasa entonces? Miren cuál es la dinámica del ejercicio, cómo se resuelve un ejercicio de esta naturaleza. ¿Qué pasa entonces si yo invierto 2 pesos consumiendo el bien X? Voy a tener un nivel de utilidad de 16, ¿correcto? Pero si yo invierto esos mismos 2 pesos consumiendo el bien Y, voy a tener una utilidad marginal de 11 más 10. Luego entonces será más conveniente para el consumidor adquirir, en este caso, las dos. Entonces voy a seleccionar aquí este y este de acá, estos dos de aquí. Dirá, profe, ¿cómo así? Sí, miren que aquí estoy invirtiendo, muchachos, 2 pesos. Como les digo, aquí recibo una utilidad marginal de 21, correcto, 21 versus 16. Si yo hubiese escogido acá, no estoy maximizando, porque vean que siempre un consumidor cualquiera busca que su dinero le brinde la mayor satisfacción posible. Entonces, aquí escogió estos dos, el consumidor, y lleva 2 pesos gastados. Es más, podemos poner una rayita allí o poner los 2 pesos para saber. Bueno, entonces, bueno, vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner allí 2, a lo que se pone otro, vamos a ponerlo con negro para que se diferencie. 2 más, bueno. Entonces, ya llevamos 2 pesos gastados. Recuerde que la persona tiene un nivel de renta o de ingreso de 12, es decir, nos podemos gastar hasta 12. Bueno, ¿qué pasa, muchachos, si nosotros ahorita invertimos los otros 2 pesos? Si yo escogiera acá, tendría 16, ¿correcto? O si invierto los 2 pesos acá, tendría 9 más 8, 17. 17 versus 16, por supuesto que es mejor acá, me brinda un mayor nivel de utilidad o satisfacción. Entonces ya aquí llevo otros 2 pesos gastados. Vamos a ponerlo por acá. Otros 2 pesos. Voy a poner por aquí con negro. 2. Y esto lo voy a poner por acá, indicando que ya llevo 4 pesos gastados. ¿Ok? Bueno, ya entonces llevo 4 pesos y me quedan 8. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo invierto estos 2 pesos acá? Voy a recibir apenas un nivel de utilidad marginal de ¿cuánto? De 13. 13 versus 16, bueno, ya me toca escoger acá porque aquí voy a obtener un mayor nivel de satisfacción o utilidad. Entonces, miren lo que voy a hacer. Escojo este de acá y ya llevo 2 más 4 más 6, ya llevo 6 pesos gastados. Voy a irlos anotando para que no se me olvide. De hecho, les sugiero que ustedes hagan lo mismo, muchachos, porque recuerden que no podemos gastar más allá de nuestros niveles de ingresos. Entonces, voy a poner aquí más 2, pero voy a hacerlo con negro allí, perdón. Correcto. Ya llevo ahí entonces 6 pesos gastados y he escogido hasta el momento lo que están viendo allí. Bueno, entonces sigamos con otro. Si yo escojo acá, recuerden que estos dos me dan 13. 13 versus 14, escogería nuevamente 14, ¿cierto? Porque me brinda un mayor nivel de satisfacción y estaría por acá. Y bueno, voy a poner enseguida más otros 2, más 2. Y ya llevamos 8 pesos gastados. Nos quedan todavía 4 más. 2, 4, 6, 8, correcto, nos quedan 4 más. Bueno, ahora vamos a comparar. Si yo invirtiera los 2 pesos acá,
vean que solamente podría, es decir, obtendría un nivel de utilidad marginal de 12, pero si los invierto acá, obtendría 13. Luego entonces me va mejor tomando acá estos otros dos que están por acá, acá y acá. Y ya llevaría otros 2 pesos más que los voy a poner enseguida. Voy a poner aquí más 2. Y ya tengo hasta el momento 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, me quedarían 2 pesos más. Ok. Y ahora, ¿qué voy a mirar? Bueno, si yo invirtiera acá los 2 pesos, obtendría 12. Pero si compro de 2 unidades de Y, apenas tendría 9. Luego entonces me va mejor adquiriendo, en este caso, así, ¿correcto? Bueno, entonces recuerden que habíamos dicho por la presentación que yo les había mostrado, voy a poner acá, que un individuo está en equilibrio cuando la utilidad marginal en X sobre el precio de X, voy a ponerlo por acá, cuando la utilidad marginal en X, perdón, voy a ponerlo con negro para que ustedes puedan ver mejor. Él siempre que coge el último color que está seleccionado. Utilidad marginal en X sobre el precio de X, y acá voy a poner utilidad marginal en Y sobre el precio de Y. Ok, entonces, ahorita recuerden que como Paint es un programa para hacer imágenes, me toca arrastrar y poner aquí para que ya a ustedes se les haga familiar esto que yo les voy a presentar ahorita. Miren que es muy sencillo, muchachos. Ya aquí le estoy buscando la forma a esto. Ahí, y ahorita voy a poner el signo igual por acá. Signo igual. Sí, yo creo que ahí está bien. Voy a ponerlo acá. Correcto, ahora sí. Bueno, un individuo está en equilibrio cuando se presenta esta condición. Ahora bien, cuando yo les dije que comprobaran matemáticamente, me refería a esto que les estoy presentando en estos momentos. Entonces, ¿cuál fue la utilidad marginal del último peso gastado? Aquí estamos viendo que es 12. Entonces, vamos a poner a ver si se cumple o no se cumple. Tiene que cumplirse la igualdad para que se cumpla matemáticamente el ejercicio. Entonces, la utilidad marginal en X en este caso es 12, ¿correcto? Sobre el precio de X. Vean que el precio de X acá lo da el ejercicio, dice que es 2. O sea, 12 entre 2 debe ser exactamente igual a la utilidad marginal en Y, que es cuánto. Vean que la utilidad marginal en Y, aquí se las estoy mostrando con el puntero del mouse, es 6. 6 dividido entre el precio de Y. Vean que el precio de Y, muchachos, aquí aparece que es 1, ¿correcto? Dividido 1. Entonces, vean que allí se cumple. 2 entre 2 nos da 6, ¿correcto? Y 6 entre 1 nos da 6. Entonces, a esto era a lo que yo me refería cuando les decía que me comprobaran matemáticamente. Así se resuelve un ejercicio de esta naturaleza. Vamos a volver por acá nuevamente. Entonces, cuando ustedes vean en el taller, ya saben cómo se resuelve. Es más, se los voy a leer nuevamente, muchachos, para una mayor claridad. Voy a ponerlo en modo presentación para ustedes, como ustedes van a ver la grabación, sea mucho más agradable. Dice, ejercicio práctico de equilibrio del consumidor. Suponga que el precio de X es igual a 2, mientras que el precio de Y es igual a 1. El ingreso de la persona es de 12. Seleccione el nivel de utilidad marginal para cada bien que le permita maximizar su utilidad total o satisfacción derivada del gasto de su ingreso personal. Bueno, vean que aquí en la diapositiva anterior, muchachos, yo les había dicho que el consumidor estaba en equilibrio si se cumplía esa condición, es decir, que la utilidad marginal en X sobre el precio de X sea igual a la utilidad marginal en Y sobre el precio de Y, sujeto a la restricción esa que está allí. Ah, bueno, muy bien. Nos faltó esta parte, muchachos, vamos a hacerla enseguida. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la restricción? La restricción es que no me puedo pasar del ingreso. Recuerden que el ingreso del consumidor es de 12, ¿correcto? Entonces, si yo multiplico, vamos a hacerlo acá inclusive, en esta parte.
aquí en esta parte del ejercicio voy a tomar nuevamente esto, pero es para ver si cumple con la restricción que nos decía el ejercicio. Bueno, voy a abrir aquí archivo nuevo. Esto no, archivo, le voy a decir que no guarde y voy a pegar ahora sí esto de acá. Ok, bueno, que esto es lo que a mí me interesa. Aquí voy a ver si se cumple la condición. ¿Cuál es la condición, muchachos? La siguiente. Dice que el ingreso, la condición es esta, que el ingreso es igual al precio de X, perdón, voy a poner esto en mayúscula para que se vea mejor. Precio de X por X más el precio de Y por Y. Precio de Y por Y, así como lo están viendo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso, muchachos? En pocas palabras quiere decir lo siguiente. Vean que el ingreso es 12, ¿correcto? 12, vamos a poner aquí 12, debe ser igual al precio de X por X, ¿cierto? Entonces, vean que aquí en el ejercicio que nosotros habíamos hecho anteriormente, habíamos comprado 3 unidades, ¿cierto? 3 unidades de X. Sabemos que cada unidad vale 6 pesos, ¿correcto? Aquí. Entonces sería 6 por 2, 6 por, un momentico, perdón, 3, disculpen, qué pena, aquí es 3 por 2 más, en este caso, el precio de Y que sabemos que es 1 por Y. Vean que aquí compramos 6 unidades de Y. Lo que quiere decir, muchachos, que 12 es igual, 3 por 2 nos da 6. O sea, esta parte aquí solita, no es más, le vamos a poner paréntesis para que se vea mucho mejor presentado. 3 por 2 es igual a 6, más 1 por 6 nos da 6. O sea, en pocas palabras, 6 más 6 igual a 12. Vean que aquí se cumple la condición. Perdón, me voy a devolver un momentico otra vez. Entonces, les voy a poner esto en modo presentación como estaba. Recuerden que aquí, ojo, dice, el consumidor aquí está en equilibrio, muchachos, si cumple con esas dos condiciones. Que la utilidad marginal en X sobre el precio de X sea exactamente igual a la utilidad marginal en Y sobre el precio de Y y que se cumpla la restricción. Miren que les probé todo lo que les estoy mostrando allí matemáticamente. Por eso dice, eh, es decir, yo les voy a pedir a ustedes en el examen que me hagan el ejercicio y que me lo comprueben matemáticamente. Este es un punto seguro que viene en el examen. Bueno, ya ustedes saben entonces cómo se resuelve esto. Bueno, entonces vamos ahora para otro tema que también hace parte de teoría del consumidor y es lo relacionado con las curvas de indiferencia. Vamos a mirar entonces de qué se trata. Bueno, recuerden muchachos, ya ustedes han trabajado conmigo, ya conocen la metodología. Yo primeramente hago un recorrido teórico y luego les muestro para que ustedes comprendan a un 100% a qué me refiero. Entonces, primero les voy a explicar qué son las curvas de indiferencia y ya les voy a mostrar cómo se construyen las curvas y cómo se representan gráficamente para que nunca se les olvide. Todos estos temas que les estoy presentando son muy importantes y hacen parte, como les conté al principio, de este gran tema de microeconomía que se llama teoría del consumidor. Dice así, los gustos y el equilibrio del consumidor también pueden mostrarse por medio de las curvas de indiferencia. Una curva de indiferencia muestra los diferentes o las diferentes combinaciones del satisfactor X y el satisfactor Y que generan igual utilidad o satisfacción al consumidor. Una curva de indiferencia superior muestra un mayor grado de satisfacción y una inferior menor satisfacción. Así, las curvas de indiferencia constituyen una medida de utilidad ordinal más que una medida cardinal. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, entonces aquí les estoy mostrando, muchachos, 3 curvas de indiferencia. Vean que cada una tiene sus coordenadas. Vean que en ese cuadrito que estamos viendo allí dice curva de indiferencia número 1. Ahí les estoy mostrando los valores que se tomaron para construir la curva. Vean que en la curva de indiferencia número 2 les estoy presentando también las cantidades de X y de Y que se están consumiendo. Y también en
la curva de indiferencia número 3 les presento las cantidades de X y Y que se pueden consumir. Bueno, lo que decía ahorita al principio es que el consumidor siempre va a querer estar en esta de acá, esta que les estoy presentando aquí con el puntero del mouse. Esta es la que le brinda a él mayor satisfacción, ¿correcto? Es decir, todas estas tres que estamos viendo acá les permiten al consumidor diferentes cambios o combinaciones, pero la que más le produce a él satisfacción es esta que está por acá por encima, ¿correcto? De hecho, cuando nosotros tenemos unos niveles de ingresos, vean que a medida que vamos, pues vamos obteniendo una mayor satisfacción, a medida que vamos destinando mayor nivel de recursos para satisfacer nuestras necesidades. Es esto que les estoy mostrando aquí en pocas palabras. Bueno, vamos a mirar entonces de qué se trata. Dice, la tabla a continuación proporciona puntos de tres curvas de indiferencia distintas para un consumidor. Al graficar estos puntos en un mismo sistema de ejes y uniéndolos con curvas lisas, se obtienen las tres curvas de indiferencia que se muestran en la figura. Bueno, quiero muchachos también hacer hincapié en algo que ya hemos trabajado en nuestro curso y es la parte de oferta y demanda. Cuando nosotros vamos a graficar la oferta y la demanda, recordemos que necesitamos combinaciones, en este caso de precios y cantidades. Aquí como se trata de curvas de indiferencia, vean que de manera similar estoy relacionando cuánto voy a consumir de X y cuánto voy a consumir de Y. Y luego se unen los puntos para formar ese mapa de curvas de indiferencia. Bueno, por último, aquí dice, las curvas de indiferencia tienen tres características básicas. Dice su pendiente es negativa, correcto, similar a la curva de demanda que tiene pendiente negativa también. De hecho, miren que cuando hablamos del consumidor, muchachos, estamos hablando de la demanda. Entonces, no se les haga extraño esto que les estoy diciendo. Segundo, son convexas con respecto al origen. Vean el comportamiento que tienen y cómo se representan. Y tercero, no pueden intersecarse o no pueden cortarse. Como estamos viendo ahí, miren que las tres curvas están separadas la una de la otra. No se está cortando ninguna. Es lo que te está diciendo el último punto ahí cuando dice que no pueden intersecarse o cortarse. Sigamos. Bueno, otro tema también, muchachos, con esto de la teoría del consumidor es esta parte que tiene que ver con la tasa marginal de sustitución. Bueno, normalmente se habla de X por Y, pero también se puede presentar de Y por X. Vamos a ver de qué se trata. Dice, la tasa marginal de sustitución de X por Y se refiere a la cantidad de Y que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional de X y permanecer en la misma curva de indiferencia. A medida que la persona se mueve hacia abajo en una curva de indiferencia, la tasa marginal de sustitución de X por Y disminuye. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar cómo se calcula esto de la tasa marginal de sustitución con ejemplos de tres curvas de indiferencia. Muchachos, vamos a ver allí. Dice, ejemplo, la tabla muestra la tasa marginal de sustitución de X por Y entre los distintos puntos de las curvas de indiferencia 1, 2 y 3 que están dadas, es decir, que estamos viendo allí. Cabe hacer anotar que la tasa marginal de sustitución de X por Y entre dos puntos de la misma curva de indiferencia no es más que la pendiente absoluta o su valor positivo de la cuerda entre los dos puntos. Así, la tasa marginal de sustitución de X por Y entre los puntos C y D de la curva de indiferencia Y es igual a la pendiente absoluta de la cuerda CD, que es igual a 5. ¿Ok? Bueno, aquí donde dice vea la figura 4-2, muchachos, recuerden que esto yo lo tomé del libro de Dominic Salvatore. Este ejemplo que les estoy presentando ahorita, les sugiero ese libro para que estudien para el examen, porque me gusta porque es muy concreto, va al grano, especifica de manera detallada cómo se calcula la tasa marginal de sustitución, ¿correcto? Y allí vemos, por ejemplo, ¿cómo calculamos? Vamos a mirar, bueno, solamente les voy a mostrar el primero. Ya mostrándoles el primero, ya ustedes saben cómo se hace el cálculo de la tasa marginal de sustitución para las demás curvas de indiferencia. Bueno, miren que para la primera fila tenemos una cantidad consumida de X de 1 y una cantidad consumida de Y de 10. Allí no podríamos calcular nada, pero a partir de la segunda fila ya sí podríamos calcular, ¿correcto? ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, vean que de 10 a 5, ¿cierto? Hay una diferencia de 5, ¿cierto?
Y de 2 menos uno, vean que aquí, bueno, en lo que respecta al consumo del bien X, las cantidades de X, vean que todas varían en uno. Entonces, prácticamente acá, para el caso de este ejemplo que les estoy presentando en esta tabla, la tasa marginal de sustitución es la diferencia que hay de la variación de la cantidad consumida en Y. Para el primero es 5 y sale de la diferencia esa de 5 menos 10, ¿correcto? Y se pone con valor positivo. La otra, 3 menos 5, 2 se pone con signo positivo y así sucesivamente. Entonces vean que ya, muchachos, sabiendo eso, vean que es exactamente la misma mecánica y la misma dinámica para calcular la tasa marginal de sustitución para las demás curvas de indiferencia. Sigamos. Bueno, esto era lo que yo les decía. Ya aquí, bueno, les presento gráficamente como para una mayor claridad. Entonces, características de las curvas de indiferencia. Entonces, las curvas de indiferencia tienen tres características básicas. Su pendiente es negativa. Recuerden que ya yo les había hablado cómo se calcula la pendiente. Ahí les presento nuevamente la fórmula. Dice que son convexas con respecto al origen, eso que estamos viendo allí, y no pueden intersecarse o cortarse. Vean que ahí se están cortando y eso no se puede. Unas curvas de indiferencia tienen que ir separadas la una de la otra, ¿cierto? Normalmente las vemos una por encima de la otra y así hasta representar todas las curvas de indiferencia que querramos trabajar como tal. Bueno, otro tema interesante, muchachos, es la línea de restricción presupuestaria. Bueno, quiero también recordar algo que les contaba al principio. Ciertamente un individuo no satisface todas sus necesidades consumiendo apenas dos bienes, sino muchísimos bienes. Pero la teoría microeconómica se apoya en estos modelos para explicar luego lo general. Ya ahorita que pasemos a macro, por ejemplo, vamos a hablar de otro tema que es la frontera de posibilidades de producción, algo que de pronto es parecido con esto, pero ya visto desde el punto de vista del productor. Bueno, ¿cómo nosotros calculamos la línea de restricción presupuestaria? Esa R que estamos viendo allí, esa R mayúscula significa la renta. Es decir, vamos a dividir la renta entre el precio del bien Y para encontrar el punto de corte donde vamos a graficar, en este caso, es decir, la línea que sale del eje de la Y. La pendiente, bueno, ya ahí estamos viendo cómo la calculamos. Vea que la misma imagen ahí le está recordando. Y para tomar el punto de corte del eje de las X es lo mismo. Es decir, tomamos el ingreso, pero lo vamos a dividir ahora entre el precio sobre el precio del bien X en este caso. Bueno, aquí muchachos quiero recordar algo. Recuerden guardar las proporciones. En el examen yo les voy a poner este punto. Recuerden que, por ejemplo, si en Y nos da 20 y en el eje de las X nos da 10, guardemos la proporción, ¿correcto? Para el examen necesito que lleven regla nuevamente porque esto se los voy a pedir. Este es un punto seguro, que me calculen la línea de restricción presupuestaria. De hecho, bueno, voy a hacer un ejercicio en clase para que ustedes estén bien familiarizados con esto, ¿correcto? Que es una línea de restricción presupuestaria. Sigamos. Bueno, otro tema que va aquí de la mano es lo relacionado con el equilibrio del consumidor. Dice, un consumidor está en equilibrio cuando, dadas las restricciones de su ingreso y de los precios, maximiza la utilidad o la satisfacción total que obtiene de sus gastos. En otras palabras, un consumidor está en equilibrio cuando, dada la línea de su presupuesto, alcanza la curva de indiferencia más alta posible. Bueno, miren muchachos, aquí les estoy poniendo un resumen muy claro. Normalmente los libros de micro, bueno, de cualquier asignatura, traen bastante literatura. Yo aquí les estoy haciendo una síntesis con todo muy claro para que ustedes cuando estén estudiando este capítulo en los libros que yo les sugerí, sea más claro para todos ustedes. Bueno, ahora vamos a mirar esta parte del intercambio también. Dice, en un mundo de dos personas A y B, dos satisfactores, perdón, X y Y, existe una base para un intercambio mutuamente provechoso siempre que la tasa marginal de sustitución de X por Y para la persona A, ¿cierto? Era la tasa marginal de sustitución de X por Y para la persona B. A medida que el intercambio aumenta, los valores de la tasa marginal de sustitución de X por Y para las dos personas se aproximan hasta que llegan a igualarse.
Una vez que ocurre lo anterior, ya no hay base para el intercambio mutuamente provechoso y las transacciones terminarán. Bueno, otro aspecto, muchachos, que allí también les mencionaba en el mapa mental, es la curva ingreso-consumo y la curva de Engel. Aquí les voy a hablar en teoría y ya les voy a mostrar qué es, o sea, cómo se representan esas curvas. Dice así, si el ingreso monetario del consumidor varía y sus gustos personales, así como los precios de X y Y, permanecen constantes, es posible obtener la curva ingreso-consumo y la curva de Engel del consumidor. La curva ingreso-consumo es el lugar geométrico de los puntos de equilibrio del consumidor que resultan cuando solo varía el ingreso de este. La curva de Engel indica la cantidad de un satisfactor que un consumidor compraría por unidad de tiempo a diferentes niveles de ingreso total. Bueno, y aquí, muchachos, les presento, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con, veamos la diferencia, ¿cierto? La curva de ingreso-consumo o renta-consumo. Recuerden que el ingreso o la renta son palabras sustitutas, ¿cierto? Y ahí vemos entonces esto que yo les hablaba. Bueno, y esto es ya la última parte. Bueno, muchachos, esto es lo relacionado con la teoría del consumidor. Recuerden que yo les facilité a ustedes un libro. Les sugerí también que trabajaran el libro de Dominic Salvatore, que es muy bueno. También trabajen el otro libro que yo les sugerí desde que empezamos a trabajar la primera unidad, donde les dejé la lectura, y tienen también un libro de tareas para que complementen todo esto. Y obviamente los ejercicios que hacemos en clase, lo que yo les explico en la tutoría. No obstante, estoy atento, muchachos, a cualquier inquietud que ustedes tengan. Me pueden escribir por el grupo de WhatsApp o me pueden dejar el comentario a través del mismo canal de YouTube. Bueno, muchachos, eso es todo. Que Dios los bendiga. Espero que esta clase sea de gran utilidad para todos ustedes y que me hayan comprendido. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente.